Dice la escritura en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice: cuando llegó la fiesta de Pentecostés. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían: es que están borrachos, ebrios, chumados. Amén. Denle aplausos a la palabra del Señor. Bueno, usted conoce esta parte de la Escritura muy bien, la ha leído, la ha estudiado varias veces y hemos hablado en muchas ocasiones también de ella, pero quiero que preste atención a lo que podemos ir detallando en la Escritura. Hay varias cosas que me gustaría que los podamos una vez más resaltar, porque es la venida del Espíritu Santo, es la entrada del Espíritu Santo, es esa primicia, es esa apertura, es ese abrir de brecha de la venida del Espíritu Santo en esa nueva dispensación que se abrió allí, la dispensación de la gracia. Y es el Señor en el Espíritu, es Cristo en el Espíritu, es Dios en el Espíritu, es el Espíritu Santo viniendo. Llegó a la tierra. Qué sé yo no sé si usted ha visto estas películas en el sentido de cómo cae un asteroide saliendo viniendo fuera del espacio o por allá del espacio sideral y entrando al planeta Tierra, prorrumpiendo, pasando la atmósfera, todo el proceso de este ambiente geológico que está descrito, pero esa velocidad tan profunda para ingresar a nuestro globo, y dice que la velocidad lo va desintegrando en el proceso de caída. Pensar en el Espíritu Santo es pensar en alguien que es todopoderoso y que está presente en todo lugar también, pero esa entrada
Y la figura que da aquí es que él como que cayó de arriba, viene de arriba, se va a manifestar, pero va saliendo de una dimensión para entrar en otra. Se desprende de igual que se desprendió el Hijo. Y note acá algo importante, porque el Hijo dejó su trono, dejó su gloria que estaba al lado del Padre, y por amor a la humanidad descendió, tomó cuerpo, tomó forma de hombre y en la tierra estuvo. Y cuando se trata de describir esto, dice que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se desprendió de sí mismo y vino con nosotros para humillarse y estar con nosotros en la condición de hombre, y en esa misma condición morir en una cruz. Y se le resalta este hecho de desprendimiento de su gloria. En esta escena de esta segunda manifestación de Dios en su operación, el Espíritu al igual es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de gloria sentado en la gloria. Ahora también hace la misma función de venir, de desprenderse de, si pudiéramos llamar lugar concretamente esto, pero se desprende para venir a estar en nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y el Señor Jesús escogió un cuerpo biológico. Es el cuerpo natural de un hombre nacido de María, y nace biológicamente en un cuerpo fabricado. Pero ahora el Espíritu va a usar varios cuerpos y va a entrar en cuerpos completamente imperfectos, cuerpos, mentes, vidas, personas del común y del corriente como usted y como yo, que tenemos un sinnúmero de defectos con respecto a lo que consideramos de lo que es la santidad de Dios. Pero en esta misma proporción el Espíritu no se detiene, el Espíritu no se reprime, sino que en esta consideración de la operación de Dios viene. Y allá en medio de esos 120 que estaban reunidos en la sala orando, creyentes en Cristo, viene sobre ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Sí, aplaudan. Y cuando uno mira de las preferencias que uno tiene una consideración de lo mejor. ¿Dónde quisiera estar usted? ¿Dónde se quisiera ubicar usted? Seguro muchos de los que estamos aquí estamos en el lugar porque nos toca estar. Pero si yo evaluara parte de los anhelos que usted tiene, quizás quisiera estar en otro lugar. O quizás no en otro lugar, pero en otra condición, porque siempre en uno está como el anhelo o el deseo de tener una preferencia, como algo mejor, por lo menos en la concepción que nosotros tenemos de lo mejor. Entonces la pregunta sería es si usted está en el lugar que realmente quiere, si se siente bien donde usted se encuentra. Hablo en un sentido como tipológico. Si estás bien en la condición en la que estás y has llegado al lugar donde anhelas estar, en un sentido de querer llegar uno a un lugar bueno, casi por lo general en un sentido por lo menos de una persona lógica que tenga coherencia, no tiene ideas de estar en lo peor, no tiene anhelos de llegar a lo deprimente de las circunstancias o de la vida. Siempre hay como ese anhelo y ese deseo de estar en lo mejor, por el sentido lógico que nosotros pensamos o entendemos. Pero pensar en Dios, de lo que Dios ha hecho, y pensar en lo que Dios ha hecho a través de Cristo y ahora en el Espíritu, va como la inversa de las consideraciones. La lógica nuestra como que no es completamente esa lógica del cielo.
Porque ¿qué más de lo mejor es su presencia, su gloria, su trono y su gracia y todo su ser en el cielo y en el lugar donde Él estableció para que habite su gloria y la sostenga? Hablando de ubicación. ¿Y qué se merece el Señor? Todo lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Tiene todo lo mejor, pero aún en esa perspectiva, Él aprecia estar entre los hombres. Se rebaja su grandeza para estar con nosotros. Pero parece que le agrada. Amén. Parece que le agrada porque ha hecho lo que ha decidido hacer, y en esta entrada el Espíritu de Dios deja ese lugar para venir a morar, no entre los hombres, sino dentro de los hombres. Y ahí está. ¿Cuántos creen eso? Ahí está el Espíritu Santo. Si es que somos de Cristo. Si somos de Cristo, el Espíritu está en nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué decidió así? ¿Por qué esta operación así, misteriosa, mística, salida como de todos los cabales lógicos en el sentido de lo que les acabo de mencionar? Pero más sin embargo, Él decide venir, entrar, prorrumpir, derramarse y estar en medio de nosotros. Escogió un templo, un lugar. Antes un templo así como estos era la casa de Dios, pero ahora el templo es usted y soy yo. Decidió estar ahí, en el corazón, en el espíritu, ahí adentro de su. Considere eso por amor de Dios y dele valor a eso. El Espíritu Santo dentro de usted. Así que usted tiene un huésped. ¿Cuántos dicen amén? Adentro de su corazón. La vida del cristiano no se va a desarrollar, la vida del creyente no se va a dimensionar hasta que le demos valor a esto, hasta que comprendamos esta realidad y la acentuemos dentro de nuestro pensamiento de una manera más fuerte y podamos comprender todo lo que esto implica. El Espíritu Santo de Dios en el corazón de la vida de un creyente. Y entonces, luego el resaltar la virtud o la estima. Porque el diablo es un especialista de golpearle a uno la estima. El diablo quiere que sienta uno que uno es un perdedor. El diablo busca que uno sienta que uno no es nada, que no vale nada. A veces usa instrumentos por allí para que le recuerden a uno todas las imperfecciones que uno tiene y los errores que uno haya cometido, con la idea de denigrarlo a uno y llevarlo hasta la podredumbre en sentidos de estima, que uno se sienta que no es nada ni nadie. Pero si entendemos desde la perspectiva de lo que ha hecho Dios y de lo que ha considerado Dios, y que aún siendo casi nada más que polvo o como la flor de la hierba que hoy es y mañana no es, Él decidió habitar en nosotros. Entonces, si no hay mucho valor en el sentido del ambiente natural humano, que somos polvo nada más, lo que hay dentro de nosotros nos hace valiosos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Nos hace valiosos. Nos hace valiosos y nos hace intocables. Intocables. Si usted tiene al Espíritu Santo, usted se hace intocable. Sabe que en el antiguo pacto, donde Dios decidió habitar, que era el arca, la tienda de campaña que le mandó a Moisés, y luego el templo, el cofre aquel pequeño, la cosa es que por causa de lo que Dios decidió, ese lugar se volvió tan valioso
y a la vez se volvió tan delicado que nadie se podía acercar de cualquier manera. Y para poder el Señor blindar a aquellos que estaban alrededor donde estaba su presencia, les dio una serie de recomendaciones de cómo deberían habilitarse para acercarse a donde estaba su presencia, qué debían usar y de qué manera se podían acercar para que la presencia que estaba en aquel cofre, en aquella arca, en aquel templo, no los consumiera. Y si usted va al registro bíblico y lee la Biblia, encontrará que aquellos que no acataron las recomendaciones del cielo para poderse acercar a donde estaba la gloria, la presencia del Señor, murieron instantáneamente. Amén. Entonces piense para usted, si esa misma presencia de la cual se manifestaba ya, que era una unción especial, la presencia del Señor, quizás también en el Espíritu, en una sola ubicación, generaba eso, ¿por qué tenía que cambiar para la nueva dispensación? La presencia de Dios es valiosa. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios es poderosa. La presencia de Dios es delicada. ¿Y a dónde está? Claro, un recinto como estos le consideramos y le damos valor porque es la casa del Señor, la hemos consagrado para eso. Pero es una casa de 4 paredes, un edificio construido con materiales, pero el Señor decidió entrar en el corazón, ahí adentro de usted. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Levante la mano. Entonces mire al que está a su lado, él es templo del Espíritu Santo. Tenga cuidado. ¿Cuántos dicen? Tenga cuidado. Así que si vas a hablar de Él, si vas a criticar de Él, si vas a murmurar de Él, si vas a intentar algo contra Él, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Ahí está Él, el que todo lo puede. Descendió. Ahora, fíjese que me fui por una introducción un tanto larga y se me fue el tiempo solo en la introducción, porque quería resaltar varios detalles en esa entrada. Se los voy a enumerar para que los tenga pendientes. ¿Qué se manifestó en esa entrada? Y entonces aquí tocó parte de lo que somos nosotros como personas. Y lo primero que se impactó fue el sentido auditivo. Diga conmigo, la audición. Vamos, dígalo fuerte, la audición. El relato de Lucas que está escribiendo, y Lucas está recibiendo la información, quizás hay alguien presencial en el evento y detalla los puntos. Lo primero que se mostró en esta entrada fue un sonido, un estruendo, lo oyeron. Su capacidad auditiva percibe un movimiento de sonoro, un ambiente de audio, como un viento recio, dice la Escritura, un estruendo que entró, lo oyeron, no lo vieron, lo oyeron. Y entonces es el primer impacto del Espíritu Santo al sentido auditivo. Se siente el estruendo, se oye como el correr de la brisa, y dice, y llenó toda la casa. Quizás una sala parecida como esta, o mucho más pequeña. El hecho es que la oyeron. Diga conmigo, oyeron el estruendo. Vamos, dígalo fuerte, oyeron el sonido, oyeron ese viento que estaba ahí. Impacta el sentido auditivo. Esa entrada no solo impactó la audición, sino que también impactó la visión. La visión. Porque luego de oír el estruendo, el relato dice que entonces comenzaron a ver lenguas de fuego que se asentaban sobre cada uno de ellos. ¿Cómo usted explica eso?
¿Se puede imaginar una lengua de fuego? El que la relata habla de lenguas y el fuego, pero está hablando como en un sentido de percepción, imagen. Esa lengua, qué sé yo, prendida cayendo. No piense en esa lengua de vaca o de res que usted come allá guisada o al vino extraordinaria, pero algo así debió ser. ¿Cómo puedo yo escribir que vi una lengua de fuego y luego esa lengua de fuego se va sentando sobre los que están allí y cae sobre ellos? Diga conmigo, el Espíritu Santo no solo impacta la audición, impacta la visión. Ahora, esta visión debe ser una visión en el Espíritu, debe ser una visión espiritual, quizás no en un sentido físico, sino es una visión, algo que no está en el sentido natural, porque luego si hubiese sido natural habría que recoger esas lenguas. No era una visión, el Espíritu impactó la visión. Le interesaba al Espíritu que vieran algo los que estaban allí y los que luego iban a escribir el relato. Lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre ellos. Dice que después de que vieron, ahora recibieron. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que están allí reciben. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Esas lenguas parecía que fuesen como la tipología o el simbolismo del Espíritu Santo cayendo sobre ellos, pero lo que venía en ese momento era un fluir de lenguas, un movimiento de lenguajes que ahora se va a comenzar a expresar en ellos, y ahora ellos están llenos del Espíritu y el Espíritu les hace hablar en otras lenguas. Dice, son llenos y ahora comenzaron a hablar en otras lenguas. Diga conmigo, oyeron, vieron, recibieron y hablaron. Ahora están dando lo que es unas lenguas que el Espíritu le da, pero aquellas lenguas que descendieron allí eran lenguas naturales, eran idiomas locales. Hay 16 naciones, por lo menos en las mencionadas, y probablemente otras muchas más, pero por lo menos 16 tipos de diferentes nacionalidades que quizás tenían diferentes tipos de lenguaje. Dice el escritor, todos ellos oímos hablar a ellos lenguas en nuestra idioma. Ahora, ¿cuántos manejamos más o menos el español en la lengua? Levante la mano los que hablamos el ecuatoriano, el castellano, una lengua. Aprendimos a hablar una lengua. ¿Cuántos hablan dos idiomas? Tenemos, mire, nuestra raza originaria tiene la virtud de hablar el quichua, así está el quichua, ¿cierto? Extraordinario el español. Dos. ¿Ha aprendido usted a hablar un idioma más del español? ¿Cuánta lucha, cuánta batalla? Un ambiente para entrar a otro lenguaje es complicado. Parece ser que ellos no les tocó ir a estudiar, no se prestaron para poder repetir las sílabas, las expresiones de otro idioma. No, el Espíritu les dio un idioma nuevo. Yo estoy orando al Señor para que me ayude a ver si puedo hablar algo en inglés. Señor, envía lenguas para que pueda hablar por lo menos inglés. Danos esa virtud. Hay una pastora nuestra del ministerio que dice que el Espíritu le dio a ella la capacidad para hablar inglés. Se fue para un viaje misionero con nuestro pastor y ella había por ahí balbuceado el inglés tratando de aprenderlo, lo que aprendió en la universidad, parte de algunos cuantos cursos,
Pero en el viaje hacia donde iban era necesario el inglés para poder dársela a entender. Cuenta ella que ella percibía algo, pero no tenía la capacidad de la percepción total y mucho menos la capacidad de la expresión. Dice que se entró al baño por donde iban, por allí en un aeropuerto, en algún terminal, y oró al Señor: Señor, ayúdame Señor, para que haya la capacidad de la Biblia. Dice que salió de allá, y cuando comenzó a hablar con la gente, los que hablaban en inglés les entendía perfectamente, y ahora fluyó y hablaba perfectamente el inglés. Y desde entonces se volvió como una guía para el ministerio. Una de las nuestras ahora no solo conoce el idioma español, sino que habla y entiende perfectamente el inglés. Dice ella, le atribuye ella en el testimonio que fue el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora el Espíritu Santo puede ayudarlo a uno ahí. Quizás nos ha hecho falta a nosotros un poco más de intencionalidad, nos ha hecho falta a nosotros un poco más de disposición, porque ¿quién es el dueño de los lenguajes? ¿Quién hizo los lenguajes? Dios. Y entonces uno bregando allá en las diferentes áreas, tratando de oír videos y tratando de una cosa y otra. Señor, quizás si en esta noche alguien ora en esta casa para que el Espíritu Santo le ayude a hablar una lengua nueva o un idioma diferente, el milagro puede estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Es más, estoy viendo como una lengua cayendo sobre usted de fuego en esta noche. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De repente el francés, el alemán, el mandarín. Pero uno de los retos que debemos nosotros por lo menos vencer antes de que nos muramos es hablar otro idioma, hermano. Por lo menos dos. Si no, pregúntele a Clever y a Marta y a Luisito. Ellos privilegiados. Ventaja. Dos. Hablaron otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase un idioma diferente. Ellos están hablando. Dice que dentro de ese ambiente de la entrada, ellos no solo oyeron, no solo vieron, no solo recibieron, no solo hablaron, sino que alrededor de ellos hay un sinnúmero de gente que está en un ambiente. Unos están sorprendidos, diga conmigo, sorprendidos. Están admirados, están perplejos. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Los ven a ellos en un ambiente de oración, de adoración, pero lo perplejo de ellos no es que estén allí orando, no es que estén allí clamando, no es que estén allí haciendo declaraciones. Lo perplejo de ellos es que ellos entienden lo que ellos están diciendo. Dice que lo perplejo de ellos es que estaban oyendo el ruido, ellos oyeron, pero ahora están entendiendo lo que ellos están diciendo, porque el Espíritu está usando a aquellos para darles mensajes a ellos. La pregunta que yo hacía al texto es: Espíritu Santo, ¿no estaban ahí solo los 120? Entonces parece ser que alrededor había mucha gente que se acercó, pero el Espíritu no vino sino a los 120, no vino a los otros. No vino a los que no estaban orando, vino solamente a ese grupo. Y estos ahora son espectadores. Diga conmigo, espectadores. Son espectadores que están viendo lo que está aconteciendo. Y cuando uno es espectador, entonces va a surgir dentro de uno algo que conocemos hoy como nuestra perspectiva. Diga conmigo, perspectiva. Esa capacidad de percibir, esa capacidad de comprender, esa capacidad luego de deducir e emitir un juicio desde lo que usted percibe ahora, comprende, entiende. Y para aquello, el grupo que está allí en la tribuna, por así decirlo,
que no está dentro del grupo que está recibiendo, ellos van a desarrollar un ambiente de perspectiva. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo entiendes? Cuando se habla del tema de Dios, cuando vienes a una iglesia, cuando ves a unos congregando, de repente, ¿cuál es tu percepción? ¿Y cuál es tu perspectiva? ¿Qué opinas de eso? Algunos dicen, estamos asombrados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta gente es tulcaleña, esta gente es ecuatoriana, pero estamos oyendo que están hablando en mandarín, en alemán, en francés, en inglés y en tantas lenguas que hay. ¿Cómo? Sorprendidos, están perplejos, están atónitos. Algo raro está sucediendo aquí. Algo raro está pasando en este lugar. Pero algunos, un grupo está como sorprendido, está admirado. Su consideración de reflexiones es: esto no es común, esto no es normal, algo está sucediendo. ¿Cómo puede una persona que no es de tal nación, sin haber estudiado, ahora está hablando en nuestro lenguaje? Y el sonido que se está sintiendo, o la atmósfera que se está viviendo aquí es un tanto diferente. Y entonces ahora hay un sentido de admiración, un sentido de preocupación, una interrogante en la mente, como un choque en la capacidad mental, en la reflexión o en la razón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay gente que no queda ahí, que está viendo la cosa un tanto extraña, no está criticando, no se está quejando, pero ve que el asunto está fuera de lo normal. Diga conmigo, fuera de lo normal. El Espíritu Santo hizo que aquel evento fuera, valga la redundancia, fuera de lo habitual, fuera de lo normal para ellos. Y ahora están allí y se forma la comezón de oír, de hablar. Unos están diciendo una y otra cosa. Pero es más, el Espíritu no solo permitió que se desarrollara eso, el Espíritu permitió que otro grupo de los que estaba allí pudiera entender y ver y dar un diagnóstico de lo que está percibiendo, en el sentido de que ellos absorben y luego lo que demandan ellos: estos están ebrios, estos lo que están es borrachos, estos lo que están es chumados, estos lo que están es desvariando, estos lo que están es un tanto entorpecidos. Y dice que ese grupo se estaba burlando de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué se burlaban? ¿Por qué se admiraban? ¿Por qué estaban en ese espíritu? ¿Por qué? Porque ellos no estaban involucrados. Diga conmigo, no estaban involucrados. Ellos no estaban teniendo lo que aquellos 120 estaban teniendo, porque ellos no tenían al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero los que tenían al Espíritu Santo, ahora ellos están en otro ambiente. Los que tenían al Espíritu Santo en ese momento, ellos están en otra dimensión. Los que tenían al Espíritu Santo, ellos están en otra nota. ¿Cuál era la nota de ellos? Ellos estaban hablando un lenguaje diferente, y el lenguaje en el idioma diferente que estaban declarando, ellos estaban hablando las maravillas de aquel que creó el cielo y la tierra y todo lo que existe. Un lenguaje de declaración de las maravillas. Declaraban las maravillas de Dios. Diga conmigo, un lenguaje en el Espíritu Santo. Eso permitió el Señor en la apertura de ingresar a este planeta y de meterse de una manera diferente en el escenario de su plan, para tomar las riendas y comenzar una nueva dispensación. Y desde allá hasta acá han transcurrido 2000 años,
y el Espíritu Santo ha encontrado grupos en diferentes lugares de la latitud de la tierra y ha decidido venir a ellos y los ha cambiado, los ha transformado y los ha hecho cambiar su lenguaje. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Cuántos aplauden al Señor? Entonces, si usted y yo somos del Espíritu, si hemos recibido del Espíritu, marcamos la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Hay diferencia. No somos iguales. No somos iguales. Entonces, por eso la gente allá afuera, cuando se habla del evangélico, cuando se habla del cristiano, del creyente, se dice son un tanto locos. Un tanto locos. De donde yo vengo era un pueblo muy pequeño, todavía sigue siendo pequeño, pero muy religioso, tradicional, idólatras a más no poder. Y la percepción del evangelio era muy paupérrima para toda la población, y nosotros nos levantamos con ese criterio. Había algunas cuantas iglesitas por ahí pequeñas de las evangélicas en el pueblo, y pensar en ellos era pensar en un sentido como deprimente, pero en la reflexión profunda era: ellos están un poco locos. Y así me levanté toda mi niñez, parte de mi adolescencia, hasta que la locura me alcanzó a los 17 años. No me alcanzó ahí en el pueblo, me alcanzó en la ciudad a donde me fui. Y después experimenté lo que experimentan los locos, no los locos Adán, los locos de Cristo. Amén. Enloquecidos por el Espíritu Santo. Pero desde los 17 hasta los 27 que estoy por cumplir en estos próximos días, la gloria del Señor ha estado ahí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos dicen? Aleluya. Y no me quiero ir, no me quiero soltar. Y ruego a Dios para que no me suelte y no me deje en la carne ni en la debilidad de la desdicha humana, porque cualquiera puede soltar. No hay otra cosa más extraordinaria que ser templo del Espíritu Santo. Además de ser hechos hijos de Dios, son templo del Espíritu Santo. Se metió adentro de mí. Y entonces ahora va a tener la responsabilidad, usted y yo, de darle altura a esto, de darle nivel a esto. Luego Pedro se levantó después de que aquellos comenzaron a criticar y a murmurar de lo que estaba pasando. Dijo: ey, no es lo que ustedes están pensando. Ellos no están ebrios, ellos no están borrachos, ellos no están chumados. Ellos lo que están experimentando es lo que dijo Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestros hijos verán visiones, vuestros ancianos verán sueños. Esto es lo que está sucediendo, un tiempo de cumplimiento profético. Dios decidió no solo venir para salvar, Dios decidió venir para habitar en el corazón de ustedes. Y si Dios está en nuestro corazón, entonces lo más grande que pueda suceder ya sucedió. Porque una cosa es que vayamos al cielo y otra cosa es que el cielo se haya metido por dentro de nosotros. Entonces vale la pena vivir. ¿Cuántos dicen amén? Pero vale la pena vivir con el Espíritu Santo adentro. Colóquese de pie, por favor. El Espíritu Santo. Y entonces uno dice: voy solo en este camino, y uno mira por aquí, mira por allá,
y como que nadie se solidariza con uno porque quizás lo menoscaban, lo menosprecian, quizás le hacen daño, no lo acompañan, no lo acobijan. Pero ¿cuál solo, hermano? ¿Cuál sola? Si tienes a Dios adentro, si tienes al Espíritu adentro, y si el Espíritu de Dios está, entonces donde Él está hay libertad. Entonces las cadenas se van a romper. Y siento del Espíritu Santo que en esta noche hay una persona en este auditorio que ha venido a la casa porque ha venido siendo azotado por fobias, temores, miedos profundos, como si lo persiguiera alguien, como que lo quisieran matar, y ha tenido ideas de tanto temor, de tanto miedo, que de repente llegó en esta noche a esta casa. Pues quiero decirle en el nombre del Señor que donde está el Espíritu de Dios no hay temor. Todo temor se esfuma. Amenazas, luchas, batallas, las que quiera, pero el temor se reduce a escombros en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu es un espíritu de valor. No hemos recibido un espíritu de temor, sino de valor, de dominio propio. El Espíritu de Dios. Diga conmigo: el Espíritu de Dios.